Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro, con cartel del IMSERSO en la parte posterior. En la izquierda hay un póster que explica la misión del CEAPAT y fotos de las 4 áreas técnicas que lo componen. Siguen las butacas, ocupadas por Teresa, mujer, de edad media, pelo liso, media melena negro con blusa negra. Carmen, rubia, pelo liso, mediana edad, con blusa estampada. Ana, pelo canoso, liso, largo, con una blusa verde. Una mesa con planta. Francisca, con melena lisa, rubio oscuro, de blusa roja y chaqueta negra. Delante de todas hay una mesa redonda de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, les informo que en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado y en la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Empezamos. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la semana de encuentros del CEAPAT 2023. Vamos a empezar con la primera jornada, accesibilidad más allá del público objetivo. Bueno, os hemos comentado a través de la audiodescripción que contamos con todas las medidas de accesibilidad, la audiodescripción, la lengua de signos, el subtitulado y, bueno, también como cuestiones de orden, el tema de las preguntas, si no se van a hacer preguntas en directo, sino que tenéis en la página web un formulario en el que podéis hacer las preguntas y se van a responder a través del blog del CEAPAT. Vamos a empezar con la mesa titulada las medidas de accesibilidad sensorial más allá, ¿vale? Vamos a empezar intentando ampliar el público objetivo de estas medidas de accesibilidad. Vamos a ver cómo la accesibilidad sensorial se aplica a diferentes contextos. Vamos a agradecer a la participación de las 3 ponentes, a los 3 participantes. Me hace especial ilusión porque las conozco ya desde hace tiempo y, bueno, es todo un lujo el que hayan accedido a participar. Vamos a intentando ampliar el público objetivo de las medidas de accesibilidad sensorial. En este caso, la audiodescripción, el subtitulado, la audiodescripción, la lengua de signos y también las medidas, las herramientas táctiles. Veremos cómo la accesibilidad sensorial tiene múltiples públicos a los que puede ir dirigida, además de las personas sordas y las personas ciegas, que en principio sería a las que iría destinado. Descubriremos nuevos beneficios para el público general, cuál es la importancia de estas medidas de accesibilidad. Empezamos por Ana, que, bueno, en varias nos van a ofrecer diferentes, en principio, Ana es especialista en maquetas táctiles, es escultora, es especialista en maquetas táctiles y nos va a aportar la parte de la accesibilidad desde el diseño de unas herramientas táctiles
cómo puede utilizarse en diferentes contextos. Luego, Teresa Soldevila, desde el Museo Marítimo de Barcelona, desde el área de responsabilidad social, nos va a comentar cómo aplican la accesibilidad en el contexto del museo, las diferentes herramientas. Y luego Carmen Gómez nos va a comentar cómo se incorporan las herramientas en el ámbito de la formación universitaria. Vamos a empezar con vosotras explicándome dándole un poco cómo abordáis la accesibilidad vosotras en los diferentes contextos en los que trabajáis, ¿no? Presentándoos un poquito y contándonos un poco cómo abordáis la accesibilidad en diferentes contextos. Si queréis empezar, empezamos por ti, Ana, si te parece. Sí, hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad que me dais de compartir con vosotros pues, mi experiencia. Yo empecé hace ya más de 20 años con la ilusión de aplicar mi profesión, la escultura, a la accesibilidad y concretamente a que las personas ciegas pudieran tocar y conocer. Empecé ahí haciendo pues, interpretación de patrimonio artístico o cultural, digamos, porque ahora mismo digamos que el abanico se ha ampliado y es muy grande, ¿no? Bueno, yo empecé ahí y la ONCE, precisamente con sus técnicos, fue la que me dio el primer apoyo, los técnicos me formaron. Y bueno, la primera cosa que aprendí, porque desde entonces no he parado de aprender, es que el trabajo, en este caso para los ciegos, siempre con ellos. Entonces, este es mi primer principio, es decir, nunca hago un trabajo de accesibilidad sin contar con personas ciegas o con discapacidad visual, sean técnicas que también, o sean personas que no sean tan especializadas, ¿no? Esto me ha enseñado muchísimo porque ahí es donde yo he podido enfocar cómo hay que hacer una interpretación patrimonial desde el volumen, desde la escultura, para sacarle el máximo partido. Digamos que esto sería como una primera pincelada para exponer lo que yo hago. Carmen, si te parece, nos comentas también un poco cómo lo aplicáis desde el ámbito universitario en la formación. Bueno, pues primero agradecer la invitación a esta mesa y bueno, desde el ámbito universitario, como no puede ser de otra manera, vamos a ver, la comunicación actualmente, pues, o sea, el conocimiento, la información va por los derroteros del audiovisual y entonces tenemos que asegurar la formación de profesionales que formen estudiantes que puedan garantizar la accesibilidad de los productos audiovisuales al público objetivo, digamos, que es en nuestro caso, en el caso de traducción e interpretación, tenemos una asignatura que se llama Mediación Lingüística para la Accesibilidad, que forma en subtitulado para personas sordas y en audiodescripción. O sea, esta, digamos que es la respuesta de la universidad a esta demanda social, digamos, a esta necesidad que hay, pero también pensando en lo que se ha comentado antes, en que hay público objetivo que no es el primer público objetivo, ¿no? Bueno, quizá me estoy adelantando la pincelada que debía dar en principio, ¿no? Simplemente. Es decir, en la universidad lo que hacemos es, o lo que hago yo personalmente, es impartir audiodescripción y subtitulado para personas sordas en el ámbito de la accesibilidad. Luego ya ampliaré más detalles. De acuerdo. Muchas gracias, Carmen. Teresa, vosotros en el ámbito del museo, ¿cómo incorporáis la accesibilidad desde el área en la que estás?
Sí, buenos días y también agradecer muchísimo poder estar aquí compartiendo estas conversaciones y participar en este encuentro de CEAPAT. En el Museo Marítimo, a ver, la accesibilidad está englobada dentro de la sostenibilidad. Entonces, esto permite incorporar la accesibilidad dentro de la estrategia de la organización. Es decir, como responsable de sostenibilidad, pues se trabaja para que el museo sea una institución responsable desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental y desde un punto de vista social. Y dentro del apartado social se incorpora la accesibilidad. Esto tiene desventajas porque, claro, es un campo muy amplio, pero tiene unas grandes ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque queda incorporado dentro de la estrategia de la organización y se puede trabajar desde una manera mucho más transversal, teniendo en cuenta los otros apartados, ¿no? El ser responsable económicamente, el ser responsable ambientalmente, y trabajar también para la inclusión, y además también se trabaja para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Los ODS. Y yo creo que esto es lo más positivo de trabajar la accesibilidad desde este punto de vista, porque te da esta globalidad, ¿no? No vas solo a trabajar la accesibilidad, sino que lo ves desde una manera mucho más global, que lo hace quizá más interesante, ¿no? Y que puede causar más impacto, sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad, que esto es muy importante. Vale, me parece, es muy interesante el ámbito en el que estás, porque vemos como la accesibilidad ya se está incorporando como algo transversal, ¿no? Es una manera de que se acceda a la accesibilidad no desde la vía de la arquitectura, sino que ya se incorpora pues, en un área más social, ¿no? Y se trata de que sea como algo transversal en el que participen todas las áreas, ¿no? Y incluyéndola dentro del área de responsabilidad social, pues tenemos ahí el dilema, ¿no? Que comentábamos el otro día de cuando estábamos preparando un poco esta mesa, ¿no? El hecho de que, sobre todo la rentabilidad económica, ¿no? Que hasta qué punto pues, es la accesibilidad, merece la pena gastarse ese dinero cuando es poca gente la que se va a beneficiar de ello, ¿no? Pero si la tenemos en cuenta desde este área y sobre todo el tema que nos ocupa, ¿no? De generalizar la accesibilidad, pues ver cuáles son los usuarios, ¿no? Los posibles beneficiarios de estas medidas, ¿no? Que de hecho pues era un poco la siguiente pregunta, ¿no? Que en vuestro ámbito, ¿quiénes creéis que son los posibles beneficiarios, ¿no? de estas medidas de accesibilidad en las que trabajáis cada una, y cómo, de qué manera habéis un poco descubierto, ¿no? cómo se generalizan, ¿no? estas medidas de accesibilidad? Bueno, yo en mi caso, como decía antes, ¿no? Yo empecé con la ilusión de hacer un acto, un servicio social a la sociedad, al grupo de personas ciegas, que siempre se dice son pocos o no sé qué, pero enseguida descubrí que es una falacia, que sirve para todos. Y sirve para todos y además mucho, porque personas completamente ciegas hay algunas, unas cuantas, afortunadamente no demasiadas. Personas con discapacidad visual hay muchísimas, casi todos llevamos gafas, ¿no? O sea que más o menos. Mis maquetas sirven como un objeto pedagógico para mí de primera línea, porque no solamente sirven para que las personas, cuando somos mayores, vemos peor o percibimos peor, o cuando somos pequeños, es decir, en unas condiciones más o menos consideradas normales, sino que además sirven como proyectos pedagógicos pues, para museos, para espacios patrimoniales, para todo aquellas entidades públicas que se pongan a ello, ¿no? Como en el caso que comentas del Museo Marítimo, ¿no? Que yo personalmente lo conozco desde hace muchísimos años y habéis hecho un trabajo espectacular desde hace ya mucho tiempo.
Bueno, pues siguiendo, Teresa, bueno, interrumpir cuando queráis, porque como hemos comentado al principio, se trata de un coloquio en el que podéis participar. No voy a haceros preguntas así dirigidas concretamente a cada una, sino que intervenir cuando creáis oportuno, ¿vale? Que de esto se trata, el enriquecer el debate también, ¿no? Sí, es verdad, porque además siempre que planteas un proyecto de accesibilidad, lo primero que te piden, pues responsables del museo, la dirección, o si pides una subvención o un apoyo. Bueno, vale, esto está muy bien, pero ¿para cuántas personas es, ¿no? ¿Cuántas personas lo van a utilizar? ¿Cuál es el público a la que va dirigido? Siempre, claro, siempre dices, bueno, si vas por números, es más complicado justificarlo, ¿no? Pero es que es lo que decía Orana, ¿no? Que toda la accesibilidad está pensada para todas las personas. Yo cuando he visto las maquetas que tiene Ana del Monasterio de Pedralbes o del Palau Güell, ¿no? El edificio de Gaudí, es que de verdad es verlas, tocarlas, me emociono, es que son una maravilla, son preciosas y puedo entender muchísimo mejor ese edificio, estos dos edificios patrimoniales, gracias a sus maquetas. O sea que solo por esto ya es un ejemplo claro y además que son una maravilla, son preciosas, de verdad que se te pone la piel de gallina solo de tocarlas, entenderlas, los materiales que utilizas. Entonces está claro que esta falacia de decir no, solo es para personas con discapacidad visual o para personas con discapacidad auditiva, esto ya ha quedado totalmente desfasado con los recursos sensoriales que se utilizan hoy en día y que se hacen, ¿no? Luego, si me permitís, os voy a contar una anécdota que en el año 2011, yo pienso que también es muy ilustrativa, ¿no?, de lo que estamos hablando aquí. En el año 2011, yo no sé si conocéis a David Zanoletti de la Fundación 11. David Zanoletti supongo que sigue siendo el jefe de tecnologías de la Fundación 11, ¿ya no? Pues ya no estoy al día. Bueno, vino a participar en el 2011, o sea, estamos hablando de muchísimos años, de más de 2011, o sea que 12 años, que es mucho tiempo. Hicimos unas jornadas en el museo dedicadas a accesibilidad y nuevas tecnologías, porque entonces estaban empezando todo el tema de todo el tema de las tecnologías aplicadas a la accesibilidad. Y estuve haciendo allí una conferencia y empezó diciendo: vosotros utilizáis el mando automático de las televisiones, y dice todo el mundo, sí, todos lo utilizamos, ¿no? En todas las casas utilizan todos los miembros de la familia. Dice, pues mirar, el mando automático para encender la televisión se inventó para que las personas con discapacidad física, David es una persona que tiene discapacidad de movilidad, no tengan que levantarse para ir a apretar el botón del canal de la televisión. Dice, fijaros, se inventó solo para esto, para evitar que las personas con problemas de movilidad tengan que levantarse para encender, Y ahora, ¿qué? Este aparato lo utilizan todas las personas que ven usuarios de las televisiones, ¿no? Y ya no te digo ya de otros miles de mandos que utilizamos para un montón de cosas, ¿no? Pues solo se pensó en ese momento para personas con problemas de movilidad y se ha convertido en una pieza, en un instrumento necesario, súper útil, para todas las personas que ven o que escuchan música pues yo creo que esta anécdota realmente refleja mucho lo de que cualquier medida que tú hagas para accesibilidad sigue siendo positivo para todas las personas, ¿no? Las maquetas que tenemos del edificio en el museo, las maquetas táctiles, que tenemos dos, una que es del edificio en general y luego una sección, ¿no?, que explica, porque es un edificio de 700 años de historia, es un edificio de estilo gótico, pues han terminado utilizándose para todo tipo de visitas, no para las personas. Cuando lo hicimos, yo lo reconozco, son del año 2007, aún están perfectas y solo pensamos, o sea, yo también he pasado por esto y he cometido muchos errores y solo las hicimos para personas con discapacidad visual y luego han servido para un montón de personas, ¿no? Incluso un ejemplo más reciente que tenemos ahora, ya termino, porque hemos incorporado hace poco unas reproducciones en barro, que hay unas marcas de los picapedreros, que eran las personas que trabajaban
construyendo el edificio de las Atarazanas, que traían las piedras desde la cantera de Montjuïc, ¿no? Y entonces se hacía el edificio y para cobrar, cada picapedrero tenía su marca y así se podían contar cuántas tenían y luego se le podían cobrar su salario, ¿no? Pues, y esto es pues, que están en el edificio, hemos hecho una reproducción en barro con todas con las marcas, ¿no? Tiene su señalización en braille, macrocarácter, etcétera. Pues ahora hemos visto que este recurso sensorial tiene una aplicación para hacer un juego infantil, de que los niños puedan pasar con... y lo estamos trabajando ahora, hacer como con un plastidecor, ponerlo encima y reproducir las marcas y luego todo un juego para que vayan a buscar estas marcas por el edificio. O sea, a través del recurso sensorial le hemos visto también aplicaciones para actividades familiares, para que la familia disfrute de su visita en el museo, ¿no? O sea que realmente, y tenemos que ver la accesibilidad desde el punto de vista, y así también es más sostenible económicamente, ¿no? También. Y aparte el valor social que tiene esto, ¿no? Claro. Este es el beneficio del diseño universal, vamos, que es que yo ahora mismo, o sea, no tengo la suerte de conocer tus maquetas, de tocar tus maquetas, ni de haber estado en el Museo Marítimo, pero sí, y voy a hablar ahora mismo como usuaria y también con la reflexión ya de los años que llevo dedicada a la accesibilidad, más en lo visual, más que en lo táctil, pero como usuaria de puestos táctiles, la visita al Museo Arqueológico Nacional, o sea, esos puestos táctiles, eso es una maravilla. O sea, yo ahí, y además hemos llevado a los alumnos del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense y a los del máster, los hemos llevado allí y entonces es cuando, con esto y con otras cosas, ¿no?, hacen clic y dicen, vamos a ver que tenemos adormecido nuestro sentido táctil, tocan. Y ya el alabastro, la arcilla, empiezan a comprender que hay una temperatura, que hay una rugosidad, que hay otra información más allá de la vista, que comunica, que ese objeto comunica. Esto hablando de lo táctil, ¿no? Y entonces te das cuenta de que lo que hablamos el otro día, ¿no?, que hay que nivelar los sentidos, que hay que ajustar todo eso, que tenemos algunos adormecidos y otros... Bueno, y el que creemos que, en mi caso, que con el que mejor funciono, que es el de la vista, pues tampoco te creas, que luego te das cuenta de que careces de muchos filtros. Y luego, esta es mi experiencia también con los alumnos de audiodescripción, que nos damos cuenta de que vemos, pero no sabemos transmitir lo que vemos. No tenemos esa competencia como para decir, vamos a ver, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Por ejemplo, describir emociones, esas emociones, las primarias, las secundarias. Bueno, este es el mayor reto que tienen los alumnos, de decir, ¿y ahora cómo describo esa emoción que estoy viendo? Que hablábamos el otro día, esta anécdota también, si me permitís, que es un personaje que de repente, porque está recordando un pasado, en este caso no turbulento, feliz, y ahora ha cambiado y ya no, ese pasado feliz no existe, hace esto y se desploma, hace esto, se pone la mano, se cubre el rostro con la mano. Pues para decir se cubre el rostro con la mano necesitamos 4 horas y media, porque se nos ocurre todo menos, o sea, el instinto es decir, desesperado. Y dices tú, bueno, ¿y por qué sabes que está desesperado? A lo mejor está resignado, a lo mejor está resentido. A lo mejor esas emociones secundarias tan difíciles, tú no puedes ir directamente a ellas. Describe lo que ves, que a lo mejor es más fácil. Pero ahí también muchas veces dice, bueno, pero es que se ve que está triste. Y digo, bueno, pero a lo mejor es que hay emociones primarias que sí que podemos decir sin equivocarnos, y las secundarias. Vamos a un poquito de tener un poquito de humildad, ¿no? Bueno, o sea, que aprendemos, que hay que nivelar, que ahí es donde yo creo que todos aprendemos. Ese es el beneficio que puede tener para los alumnos nuestros y para todos, ¿no? Es decir,
tenemos sentidos que los tenemos adormecidos todos. Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Sí, de hecho, el tema de la audiodescripción se trata de que cuanto más objetivo se sea, mucho mejor. Simplemente se trata de aportar la información a través de la descripción, aportar la información de las imágenes, de lo que nos aportaría la vista, ¿no? Lo que no vemos simplemente. O sea, las emociones las podemos percibir de otra manera, ¿no? De hecho, que es lo que comentábamos, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco con... Luego ya nos comentarás el tema de las repercusiones que tienen en cuanto al aprendizaje de idiomas, ¿no? Ana, cuéntanos un poco cómo desarrollas un poco la actividad a la hora de realizar las maquetas. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo las realizas? Y bueno, Bueno, es todo un trabajo. Como decía antes, cuento siempre con las personas ciegas, ya tengo un equipo, ¿no? A las cuales les voy consultando de vez en cuando, pero a ver, ¿cómo lo tomo? Pues mirar, tengo en cuenta básicamente el tamaño para ver a qué escala tengo que hacer. Si es una maqueta arquitectónica, claro, siempre será una escala más pequeña. Si es objetos pequeños, pues a veces es una escala 1:1. Pues, por ejemplo, cuando hizo la Venus de Gavà, que es un objeto que tiene unos 18 centímetros, pues no es lo que 2 manos extendidas nos dirían que es lo suyo como accesibilidad táctil, pero como es una escala 1:1, pues yo valoro que vale la pena hacerlo a la escala real. Pues porque es una percepción más, ¿no? Es un dato más que das para todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco ahí calculo los tamaños pues en relación a si tiene que estar en una peana pues a la altura para que pueda ser accesible por altura, para que pueda ser accesible por anchura. Y siempre intento ir a los máximos, es decir, todo lo máximo que me permita. Porque cuanto más me permita en tamaño, más detalles podré hacer siempre que puedan ser comprensibles. Por tanto, he de valorar si hay detalles que tengo que perder porque se vuelven incomprensibles, pero siempre intentando ganar los máximos en cuanto a tamaño, ¿no? Temperatura. Bueno, pues aquí iríamos con los materiales. Siempre intento acercarme lo máximo al material original. A veces se puede, a veces no. Pero os aseguro que se puede muchísimo, muchísimo más de lo que puede parecer. Pues no sé, la piedra, claro, no hay quien lo pague, ¿no? De momento, aunque he hecho cosas en piedra, pero detalles, ¿no? Como por ejemplo columnas de Gaudí, ¿no? En la Pedrera hay una maqueta que hay 2 columnas de piedra de Gaudí, que además están reproducidas con la misma piedra que Gaudí utilizaba, que la saqué o la obtuve de la Sagrada Familia. Por lo tanto, yo no solamente estoy dando la información de que ese objeto es así a escala, sino que además, y no solamente estoy diciendo qué temperatura tiene, sino que estamos yendo al origen, porque es la misma piedra, el mismo detalle de... La misma piedra, claro, cada piedra tiene un carácter distinto, aunque sea piedra todo, ¿no? Entonces, un poco sería eso. Luego, textura y temperatura, claro. Si la temperatura, si el tamaño, si el material es el mismo, no hay ningún problema. Si no es el mismo, intento acercarme. Claro, por ejemplo, hablo de ejemplos porque así me es más fácil, ¿no? Reproduje una cabeza romana, una cabecita pequeña, un baco romano del Museo de Granollers, que es de piedra. Una pieza preciosa, o sea, con un detalle preciosísima. Claro, eso es imposible, tallarlo a mano. El 3D nos daría un plástico, no nos serviría para mi juicio. En cambio, ahí tuvieron la deferencia de dejarme hacer un molde y entonces utilicé resinas, porque claro, ¿cómo hacerlo si no? Pero con una carga de piedra que se acercaba a la temperatura. Como en Palau Güell, las ventanas y puertas, hay unas rejas súper importantes en esa fachada de los edificios, es muy importante toda la herrería, ¿no?
tampoco lo podría, yo lo hubiera hecho de metal, pero no lo pagaba, ¿no?, el presupuesto. Entonces lo que hice fue hacer epoxi, hacer moldes, hacer epoxi y hacer una carga de metal. Por lo tanto, como esa maqueta está en un lugar que es abierto, es decir, que corre el aire, y el metal sabéis que absorbe la humedad del ambiente, no tanto como si fuera metal de verdad, pero cuando tú tocas es frío. Bueno, y podría hablar así 3 horas, o sea. Bueno, lo que creo que es importante destacar, que no lo hemos comentado aquí, es relacionado con el tema de la percepción táctil. La percepción táctil funciona de manera diferente a la visual, ¿no? Las personas ciegas, primero, a la hora, al tocar, por ejemplo, una escultura, ¿no?, tocamos diferentes elementos, no va de lo particular a lo general. Entonces, a través de la percepción de diferentes elementos de una escultura, de una maqueta, nos vamos haciendo la composición de la imagen global, ¿no? Cosa que la visión es totalmente al revés, ¿no? Primero se tiene una visión global y luego ya vamos percibiendo los detalles, ¿no? Era un detalle que creo que es importante incorporarlo, ¿no? Y bueno, seguimos con Carmen, que lo que comentábamos antes, puntualizar un poco qué beneficios tiene para los estudiantes el tema de tanto el subtitulado como la audiodescripción, ¿no?, a la hora de la enseñanza de idiomas. Esto es a lo que me adelantaba al principio para contaros, que es que además de dar clase, con el objetivo de formar profesionales, soy miembro de el proyecto ya ha terminado concretamente, pero el proyecto en el que he participado durante 3 años se llama Proyecto Travilex. Era un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y tenía estaba financiado, corría a cargo en este caso de la UNED, en fin, pero era un proyecto en el que se buscaba medir cuáles eran los beneficios de la traducción audiovisual en la mejora de competencia de lengua extranjera. O sea, todas las modalidades de traducción audiovisual, subtitulado, doblaje, pero también entre ellas estaba la audiodescripción y el subtitulado para sordos. Y durante 3 años, participando 8 universidades, más de 500 estudiantes, tenemos estadísticas contrastadas de que utilizando la audiodescripción y la subtitulación para sordos mejora la competencia de lengua extranjera. Si lo utilizas para enseñar idioma extranjero, mejora. O sea, estamos utilizando un recurso, digamos, de accesibilidad para un fin que no era para el que se estaba, en principio, era el objetivo de origen, ¿no? Entonces, se intuía que eso podía ser así, pero ya tenemos los datos, ¿no? Mejoran, y sobre todo la audiodescripción, mejora las 4 destrezas de aprendizaje de idioma extranjero de una manera clara y evidente. Vaya. Entonces, en fin, esto ha hecho surgir, es una de las ramas de estudio e investigación de enseñanzas de lenguas extranjeras, en las que se está investigando ahora mismo, o sea, se está promocionando e implantando la audiodescripción y el subtitulado para sordos, en esto, como estoy diciendo, para enseñar inglés, para enseñar alemán, para enseñar... O sea, y se están haciendo unidades didácticas para la mejora de esos idiomas extranjeros. ¿Qué aporta cada una de ellas, ¿no? El subtitulado, ¿qué tipo cómo se incorpora en la enseñanza, qué tipo de características a la hora de les aporta más el hecho de utilizar el subtitulado en el aprendizaje? Y la audiodescripción también. Bueno, voy a empezar por la audiodescripción, que es lo que más con lo que más trabajo yo. La audiodescripción, pues, todos estamos acostumbrados, quizá los que estamos aquí entre el público también, cuando estudiamos lengua extranjera, que te pongan un dibujo y a describir el dibujo, ¿no?
estábamos acostumbrados a la descripción de imágenes estáticas, pero también se aporta, gracias a la audiodescripción de texto fílmico, por ejemplo, la audiodescripción de acciones en lengua extranjera, qué están haciendo los personajes, o sea que es muy completa, desde imagen estática, quién es, qué hace. Bueno, primero que ordena mucho, porque tienes que, para audiodescribir, tienes que hacer un guión, tienes que volver a reproducir un guión, es decir, sala de día, pues tienes que decir dónde están, qué momento del día es, qué estancia es, o sea, qué tiene la estancia, qué personaje habla. Todo eso forma parte de la audiodescripción, todo eso es vocabulario preciso que tienes que incorporar en la lengua extranjera. Y luego ya la acción, ¿qué pasa? Si es un primer plano, la emoción. Todo eso, todo ese bagaje, todo ese conocimiento en tu lengua extranjera, o sea, y aprendizaje en contexto, que eso es algo que nos faltaba también en muchos manuales incluso, o sea, manuales comunicativos de lengua extranjera, que aprendieras todo ese vocabulario en su contexto. Se utiliza esa expresión y eso en ese contexto. Y entonces esto mejora ya solamente el identificar, la producción activa de todo esto, más luego el proceso creativo de apalabrar todo eso que ves. Es muy creativo, la creatividad la mejora mucho. O sea, la mejora la estás utilizando. O sea, la comprensión, la creatividad, la producción. Eso la audiodescripción, estas tres destrezas las mejora ostensiblemente. Y en el subtitulado para sordos, para personas con discapacidad auditiva y demás, pues ahora es el otro sentido, ¿no? Es decir, vamos a ver, voy a prestar mis oídos en lugar de prestar mi vista, voy a prestar mis oídos, pues es otra capacidad. Y entonces, pues buscar, a veces, describir sonidos que nos damos cuenta luego que en el vocabulario español te faltan palabras para describir ciertos sonidos, porque de repente dicen, bueno, las hojas están sonando, que en inglés pues tiene un nombre específico. Dices, el roce de las hojas. El roce de las hojas, pero las hojas tienen que tener un sonido. ¿Qué sonido hacen las hojas? Pues no nos sale. Y entonces buscar, tienes que, otra vez, vocabulario, toda la comunicación, es que no hay, o sea, es en todos los ámbitos de la comunicación lo que mejora más. Además aporta lo que decía antes, ¿no? El despertar de los sentidos. Es decir, bueno, espérate, que yo tengo mucho, creo que sé muchas cosas, pero ahora mismo resulta que mi primera lengua extranjera es el español. O sea, al darse cuenta de esto, cada uno, y a mí me parece que ya está cumplido el objetivo de cualquier clase de accesibilidad. O sea, lingüística, mediación lingüística. Mi primera lengua extranjera es el español. Y luego mi segunda lengua extranjera es el sentido que yo creía que tenía más desarrollado. Esa es mi segunda lengua extranjera. Yo, si me permitís, también pienso que hay una ventaja muy grande tanto con la descripción, con la subtitulación, si la incorporamos pues, en los recursos materiales o interactivos o en audiovisuales. Tenemos que trabajar también para otro tipo de público, ¿no? Como el público pues, migrante, comunidades que se han establecido pues, cerca de tu institución y quieres que vengan, que te visiten, compartir con ellos. Y entonces son personas que a veces hablan mal aún. Y tener la subtitulación les ayuda muchísimo. Sí que saben algo pues de español, de catalán o de inglés, pero el hecho de que esté subtitulado les ayuda más a entenderlo, ¿no? Este refuerzo
para estas personas que están empezando a conocer este idioma, ¿no? Entonces, para estos colectivos que cuesta mucho que entren en los museos, es una ventaja importante tenerlo todo subtitulado, ¿no? Y luego la de descripción. A mí me encanta escuchar un cuadro, ¿no? Cuando cualquier objeto, ¿no? patrimonial, con la de descripción, es que lo entiendo mejor, lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Desde otros puntos de vista, ¿no? Y me enriquece mucho. Yo me apunto siempre, cuando hay de descripción siempre me lo pongo, porque aprendo muchísimo más que solo mirando o que solo tocando, ¿no? O sea que yo creo que es lo que hablábamos antes, termina teniendo un montón de ventajas para muchísimas personas. Sí, terminas un poco descubriendo detalles que a lo mejor se te escapaban, ¿no? Yo creo que aquí hay una reflexión que es súper importante, que es lo que tú apuntabas, bueno, lo que estamos apuntando, ¿no? Que es el tema de los sentidos. Es decir, gracias a este trabajo que en principio podría parecer humilde o algo que tiene más o menos importancia, no sé qué, descubrimos o deberíamos descubrir, o se hace evidente que los sentidos los tenemos dormidos. Por ejemplo, el sentido del tacto es que se queda limitado a nuestra casa. O sea, el sentido del tacto es en intimidad. Todo lo demás es como, uy, bueno, no sé, sí, yo te toco, pero... Es decir, que por eso está costando tanto, pero si nos damos cuenta, todos lo tenemos dormido, todos. Con la vista nos pensamos que entendemos lo que vemos y entendemos lo que podemos, básicamente. Pero es que, claro, el desarrollo de los 5 sentidos, ¿no? Nuestros 5 sentidos básicos, ¿en qué acaba? En el sentido común, en la mente, en la inteligencia. Nos hace más inteligentes y eso es universal, es para todos. Es un regalo que debemos de reconocer y trabajar porque es lo que nos va a hacer más humanos. Y además es que estos dos los sentidos que acabamos de mencionar, por supuesto los 5, vaya, pero forma parte de la comunicación no verbal. Claro. Y la comunicación no verbal, yo no sé dónde están las estadísticas, pero me parece que es un 60 y un 70% de la comunicación. O sea, que todo lo que captamos aparte del verbo es mucho. Por la vista, por el oído, por el olfato, nuestros sentidos nos informan. Entonces, eso, no desperdiciemos todo lo que tenemos y todo el complemento que unos y otros pueden aportar, ¿no? Y que cuando hay carencia de uno, pues allí hay un recurso para que eso no ocurra, porque es que decíamos, es una llave de derecho, es una clave de derecho, por supuesto que lo es. Es que no solamente es que digamos, es que es bonito hacerlo, ¿no? Es que está recogido en la ley. O sea, está recogido en la ley de igualdad, y en el caso de la comunicación audiovisual existe la ley de comunicación audiovisual, que es que obliga a las cadenas a emitir ciertas horas. Yo creo que está en el 90% ahora mismo en las entidades públicas, en directo. Entonces, es que tenemos que estar todos ahí porque, como decían al principio, ¿no? Es que es de justicia social y hace cohesión social, porque te das cuenta, y esto es lo que yo veo en los alumnos, y que es lo que nos gusta tanto, y además es que al final la asignatura de accesibilidad para mí es todo un orgullo. Y me da mucha alegría que digan, es que tenemos pocas horas de accesibilidad. Es que en concreto en el máster, cuando recogemos encuestas, accesibilidad tendría que tener más horas porque se nos queda corto, y son 6 créditos, que son 60 horas dedicadas, o sea, entre subtitulado para sordos y audiodescripción. Y porque es que ven y además es que cuando digo lo de cohesión social es que se dan cuenta de la diversidad funcional. Pues claro, es que la capacidad, lo del que dicen ahora en traducción del inglés capacitismo, pues cada uno tiene, o sea, ser capaz, ¿qué significa eso? No debe ser la norma. La norma es que todos somos capaces en algo, incapaces en otro, claro. y ahí estamos todos.
porque todos estamos en el capítulo de alguna incapacidad, yo me la reconozco. O sea, yo, vamos, podría, como digo a los alumnos, con mis incapacidades se llenarían enciclopedias, para empezar. Y entonces, pues por ahí podemos empezar. Y entonces, es que creo que transmitimos una verdad. Eso es una verdad, digamos, objetiva. Diversidad funcional. Aprendamos todos unos de los otros. De otros. Muy bien. Teresa, coméntanos un poco cómo incorporáis en las actividades estas medidas de accesibilidad que sean, nos has comentado ya un poco, pero coméntanos un poco con más detalle al público al que va dirigidas, cómo hacéis las actividades, ¿no? Sí, cómo las difundís. Sí. Bueno, como digamos, por un lado tenemos un programa de actividades accesibles, que es un programa anual, hay X actividades, se anuncia por la web, te puedes apuntar, esto es una guía. Y luego otra es, muchas veces, pues un colectivo te llama y dice, pues ya quiero visitar el museo, me gustaría esto, lo otro, y intentamos pues adaptarnos y trabajar conjuntamente este nuevo tipo de visita, ¿no? Trabajamos desde los dos puntos de vista. La primera, la que es este programa anual, ¿no? Ya fijo, pues solamente está alrededor de lo que son las exposiciones temporales, ¿no? Intentamos que todas las exposiciones temporales lleguen a las personas con discapacidad. Tenemos recursos sensoriales, gracias a un acuerdo con ONCE, por un lado, que nos ayudan. Y luego también es verdad que al trabajar en un museo marítimo hay muchas piezas que no están en vitrina, ¿no? Entonces es más fácil, se pueden tocar. Entonces hablo con el equipo de conservación para que ciertas piezas, ¿no? Pues por ejemplo hay un octante o lo que sea que tiene relación con la exposición, pues es para ese día que hay esa actividad, pues nos dejan estas piezas de las colecciones y se pueden tocar, ¿no? Si tienen relación con la exposición o con lo que se esté explicando. Y luego siempre busco la complicidad de los comisarios de las exposiciones. Es decir, a las personas responsables de esta exposición siempre les digo, pues mira, por favor, pues de esta exposición vamos a pensar, pues, aunque nos hagas de guía para, pues siempre busco, pues siempre personas, bueno, trabajamos sobre todo con el colectivo de salud mental, a través, bueno, hay una cosa que se llaman clubs sociales, que en la Federación de Salud Mental de Cataluña, que tienen clubs sociales. Entonces, ellos salen en grupo los fines de semana y entonces ya les hago llegar la información para que sepan de estas actividades. También trabajamos para hacer visitas con personas con discapacidad visual y luego pues con lengua de signos para personas sordas, ¿no? Y lo hago sobre todo gracias a los comisarios de las exposiciones, que siempre buscamos que tengan esta complicidad y unos días nos lo dediquen para estos colectivos, ¿no? No son expertos, evidentemente, en accesibilidad, pero sí son expertos en lo que están explicando y, bueno, pues como que trabajamos conjuntamente, pues ya saben cómo. Y a fin de cuentas es que es de sentido común, ¿no? Muchas veces y no pasa nada, ¿no? Que no se hace esta visita comentada, pero eres el comisario y pues puedes hacerlo también perfectamente, ¿no? Y luego es que disfrutan mucho, es curioso como se asusta, pero bueno, pero yo... Y luego son personas que disfrutan mucho de estas actividades, ¿no? Lo organizamos así. No sé si es... Sí, exactamente. Sí, sí. Yo creo que también es muy interesante, ¿no? El trabajo no solo directamente con públicos destinatarios, sino que desde un monitor, sino el que participen pues los artistas, ¿no? Que ven un poco pues también el resultado de su obra, ¿no? Y son los que más conocen pues cómo la han realizado y las características, ¿no? Siguiendo un poco con las características del tema de las maquetas, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es el tema de ¿es importante el color a la hora de... Hemos visto que el material, la temperatura y la textura sí que son importantes en el tema de las maquetas. ¿Y el color, Ana? ¿Crees que es importante? El color es muy importante, mucho más de lo que a veces puede parecer.
El color es energía, eso dicen. Yo tengo amigas ciegas que me hablan del color. No han visto nunca y me hablan del color y aprendo. Es decir, esto desde este punto de vista, claro, desde el punto de vista de los que vemos, el color es muy importante. El color es tan importante como todas las demás partes. No sé, claro, yo puedo hablar de mis maquetas y poner ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la maqueta del Palacio de Pedralbes. Hago así porque, como tú lo has visto, tengo esta tendencia, ¿eh? El museo en el Pedralbes es una construcción gótica, es un sepulcro gótico de la reina Elisenda, que quedó viuda muy joven, no tuvo hijos, entonces no tenía poder político y se dedicó a la vida monacal. Por lo tanto, se construyó ese monasterio gótico en Barcelona y, claro, pues la querían mucho porque fue ella el artífice de todo. Así que cuando murió, su tumba la pusieron entre dos paredes, es decir, está en una tumba bifrontal. En un lado da a la iglesia, en el otro lado da al monasterio. A ver, los que vamos allí, tú vas por un lado, vas por el monasterio, ves el sepulcro, ostras, vale, lo estás viendo. Luego sales a la calle, te vas a la iglesia y vas para allá y dices, ostras, la tumba de la reina Elisenda. Pero tú no te sitúas espacialmente. Tú te lo crees, lo que te están contando te lo crees, pero no te estás situando. Es difícil para todos, ¿no?, situarte de una manera espacial. Por tanto, esta maqueta, no me voy del color, pero es que me interesa mucho explicar esto porque el del espacio muchas veces no se habla más que de las medidas y en cambio hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, el color. ¿Qué ocurre? Que en un lado es la iglesia con todos sus colores, sus dibujos, sus dorados y todo el festival, ¿no?, de la iglesia, y por el otro lado el monasterio, que está toda la pintura deslucida, decaída, medio como si hubiera llovido encima, ¿no?, por el paso de los años. Y claro, yo hice una maqueta que, claro, lógicamente pues es la misma maqueta, ¿no?, que la ves por los dos lados. Entonces, tú puedes girar la peana, que además se hizo de sube y baja, porque el gótico, sabéis que es muy estrecho y muy alto, por tanto es una peana que se puede subir y bajar para los niños, para las sillas de ruedas, para las personas bajitas, ¿no? Y puedes contrastar los dos colores, es decir, es muy rica. Sin color, esa maqueta no sería lo mismo, sería sosa. Habrían unas figuras, porque claro, hay un montón de esculturas, hay un montón de detalle, porque el tamaño lo permitía, pero todo eso en blanco, bueno, si no ves, pues vale. Pero por poco que tú veas, claro, el color, ostras, te está dando una información anexa, digamos, añadida, de primer orden, porque te está hablando de cómo decoraban la iglesia o te está hablando de qué ocurre con el deterioro del tiempo en un sepulcro que está, bueno, pues eso, en la parte del monasterio donde entra, donde el tiempo afecta, ¿no? O, por ejemplo, la maqueta de Palau Güell, volvemos ahí también, ¿no? También es un festival de color que no sería lo mismo. El color da muchísima información. Y como no vemos en blanco y negro, sino que vemos en color, lo tenemos tan asumido que no le damos la importancia que se le puede dar cuando haces una reflexión alrededor de ello, ¿no? Por tanto, sí, yo soy siempre partidaria de... Cuando uso una madera para hacer unas paredes, intento, aunque la madera siempre amarillea, intento que sea una madera que se acerque al color original, pero además nunca la tiño, porque creo y considero que el material madera es un material vivo, orgánico, que también habla por sí mismo y que merece dar su alma, ¿no?, a quien la toca o a quien la está viendo, ¿no? Yo tengo una pregunta, no sé, es que quizás pero me contaron una vez, pero no sé si es verdad o no, ¿no?, que cada color tiene una temperatura. Entonces, las personas que tienen discapacidad visual saben, si tocan un color, saben si puede ser de rojo, negro, blanco, pero no sé si es verdad. Me lo contó alguien hace tiempo. No soy especialista ahí, no te podría explicar la parte científica, pero sabemos que si el color es energía, tiene una temperatura. Sí, sí.
Bueno, Sí, sí. el color Y además es cultura. percepción, es decir, es relativo. Sí, sí, sí. Y luego está culturizado, digamos que el color es cultura. O sea, en algunas culturas un color significa una cosa, otro significa otra. Cierto. Y luego en el texto, ahora estaba recordando que en el texto fílmico, en las películas, un cineasta compone su película, su texto, con una gama de colores X. Sí. Por ejemplo, la película La La Land, su director, es que utiliza los colores primarios con una intención determinada. Y a esto lo recuerdo ahora mismo con mucha nitidez porque una alumna hizo un trabajo de audiodescripción de La La Land, precisamente teniendo en cuenta, muy en cuenta, la utilización de los colores por parte del director y ganó el segundo premio al mejor trabajo de fin de máster en la cátedra 11, en la cátedra que la Universidad Complutense de Madrid tiene con la 11. Fue maravilloso. Yo aprendí muchísimo, tanto de texto fílmico como de la aplicación del color y de entender el color en ese texto. Fue impresionante, de verdad. O sea, que es que, claro, que tiene mucha Lo que dices importancia. de la simbología también Claro. es muy, muy Es que no es importante. igual utilizar colores Sí. primarios, el rojo, el letal, que colores sepia, que colores... Claro. Y sí. Es que si abrimos el diccionario de los símbolos y buscamos el color, encontramos textos muy largos, es cierto, porque todas las culturas tienen su carácter y su significado. Claro, y esto sí, es una película japonesa, dices el luto, bueno, nosotros tenemos unos colores para el luto, las culturas asiáticas tienen otro color para el luto, Sí. Entonces esto es muy importante. Sí. Y bueno, ya vamos a ir terminando. ¿Cuál creéis que es el impacto de la accesibilidad? ¿Cuál es vuestra percepción del impacto que tiene la accesibilidad sensorial, en el caso que os ocupa cada una, en la población general? Bueno, yo estoy contentísima porque a mí mi trabajo se valora muchísimo desde todas las personas, todo el ámbito de personas, todos los tipos de personas, porque es que realmente aporta muchísimo, ¿no? O sea, yo lo valoro muy positivamente desde el principio. Quizás al principio, cuando empecé, la gente no acababa de entender, porque ahí estaba, como decíamos antes, ¿no? la lucha por las rampas en aquella época, pero ahora ya eso ya pasó. Y gracias también al trabajo pedagógico, ¿no? de los estamentos públicos como museos u otros lugares, que claro, que han acogido esos esfuerzos, se los han hecho suyos y lo aplican hacia la sociedad, ¿no? Yo lo vivo muy, muy positivamente. De hecho, tanto que si estamos acabando, pues me gustaría decirlo, ¿no? Que queda un poquito. El día 30 de noviembre, como escultora, ¿no? Además de como maquetista, pues como escultora, artista, creativa, inauguro una exposición aquí, en Madrid, en el Museo Tiflológico, de mi obra, a la cual estáis todos invitadísimos. Será un placer veros allí. Y además planteo algo que yo creo, siempre me gusta provocar un poco, ¿no? Y planteo algo que vamos a ver cómo será la respuesta, ¿no? Hasta aquí bien, veremos a partir de allí qué, ¿no? Pues porque yo trabajo el femenino, lo femenino, y planteo desde lo concreto, o sea, desde lo figurativo a lo abstracto y de lo concreto al concepto. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué soy capaz de aportar, ¿no? Bueno, es un poco también la repercusión que a nivel personal, ¿no? En cuanto a aprendizaje de todo lo que supone, ¿no? el trabajar con la accesibilidad, en este caso de las maquetas, ¿no? Y bueno, Carmen, ¿cuál es el público más amplio? ¿Cómo ves tú la percepción en cuanto a cómo se aplica, ¿no? en el contexto en el que tú Yo creo mueves? que cada vez tiene, gracias a Dios, más importancia. La parte interesada reclama mucha más atención a ese contenido, quieren más contenido.
son conscientes de la necesidad, se es consciente de que existe esa necesidad y que hay que estar recogida en ley, por lo tanto hay que aplicarla. Hace falta mucho todavía, quiero decir, siempre todo admite mejora, ¿no? Entonces, en esa mejora estamos. Yo creo que está ya muy reconocido, en fin, por todas las partes. Falta que haya recursos. Nosotros en la universidad nos topamos con pues esto, con lo que pasa en todos sitios, ¿no? Los recursos económicos. Hay que dotar una plaza, hay que dotar otra asignatura, hay que dotar medios. Pero soy muy optimista. Yo creo que se están dando pasos decisivos y muy serios, como debe ser, como corresponde. O sea que contenta en ese sentido. ¿Y tú, Teresa? Bueno, yo creo que ha habido este gran salto, ¿no? de hace unos años, ¿no? de ver los recursos sensoriales o trabajar la accesibilidad, que solo pensabas en los colectivos, ¿no? con discapacidad, ¿no? Las necesidades de las personas con discapacidad, en estos años que en este momento la accesibilidad está vista para todas las personas, que todas las ventajas yo creo que ha habido este cambio cualitativo, que la sociedad entiende este cambio como un cambio positivo para todas las personas. Yo creo que esto hoy en día nadie lo cuestiona y ha sido muy importante. Y luego, por otro lado, también creo que los visitantes, cuando ven que una institución es accesible, ¿no? Que tiene en cuenta pues, que sea inclusiva, pues yo creo que también se sienten orgullosos de esta institución, ¿no? Entonces, entienden muy bien pues que haya unos recursos, que haya pues, un gasto económico hacia estos temas y se sienten orgullosos. Y para una institución que el visitante, ¿no? Que la sociedad esté orgullosa de esta institución yo creo que es clave, ¿no? Este sentimiento, ¿no? Porque justifica, es que es lo que se le reclama, ¿no? Tenemos que estar siempre al tanto de lo que la sociedad quiere, ¿no? Y la sociedad quiere que las instituciones sean para todas las personas, ¿no? O sea, yo creo que hay también que valorar este tema. Hace unos años las personas que trabajamos en accesibilidad éramos vistos como, bueno, sí, el bicho ese que hay allí, ¿cómo era este que siempre está reclamando, este que siempre está quejándose? Y ahora no, esto ha cambiado, ¿no? Porque ahora ya llega un momento en que la accesibilidad está integrada desde varios ámbitos. Y esto es el cambio fundamental y es hacia donde tenemos que ir también. Muy bien. Bueno, siguiendo contigo, ¿cómo incorporáis algunos elementos, algunas herramientas complementarias con los recursos, bien los recursos táctiles o cómo los incorporáis ahí en el museo? Bueno, pues los recursos están expuestos para todas, porque luego también hay una opción que también es válida de decir, bueno, hay todo el museo y luego hay un apartado, hay una zona donde está todo lo sensorial, ¿no? Es una opción que está bien, pero nosotros preferimos que esté al lado, o sea, que esté repartido y al lado de la pieza que tiene relación con la pieza original, en este caso el recurso sensorial, ¿no? Esto de crear una zona ya apartada donde está todo lo sensorial es una opción, ¿eh? Y puede tener ventajas a la hora de organizar actividades, pero en nuestro caso preferimos más que esté al lado de las piezas originales, ¿no? O en la zona expositiva donde tiene relación este contenido que se explica, ¿no? Es la opción que nosotros preferimos. Yo lo preferiría también así, pensando en el diseño universal, ¿no? Es decir, yo quiero, como persona que no ve y que no he visto, he tenido episodios de diplopia, visión doble, quiero participar como todo el mundo en la experiencia del museo. Yo no quiero que me releguen a una parte, yo quiero oír la gente que va, qué comentan, qué no comentan, qué tal, o sea, ser uno más, ya está, no quiero... yo creo que esa idea, si puedo opinar en el departamento, diría, no, integrado. Integrado. Parece que es como más inclusivo, ¿no? Sí, más yo creo que sí. Una herramienta más normalizadora, claro, ¿no? Para que puedan... Y más completa, ¿no? Porque lo que decíamos,
mi oído funciona. Mi oído funciona muy bien y entonces yo quiero, y mi olfato, ¿sabes? Quiero estar en el sitio. Los espacios también comunican. Sí que es otro tema también, ¿no? Que no hemos tratado, ¿no? El tema de ofrecer actividades multisensoriales, ¿no? En las que se eduquen un poco al resto de los sentidos, ¿no? Y buscar otros elementos, ¿no? que contribuyan también a disfrutar más de una exposición, de una obra de arte, ¿no? No solo fijarnos en lo visual, sino que ir también un poco más allá, ¿no? De utilizar otro tipo de recursos táctiles o olfativos, como comentabais, ¿no? Yo, por la parte que me toca, y esto tiene tangencialmente que ver con lo que acabas de comentar nada más, pero retomando un poco lo que aportamos o cómo intentamos mejorar o implementar nuestra actividad en la accesibilidad. Para mí es imprescindible que el plano académico esté equilibrado con lo profesional, ¿no? Entonces, Sisca, ya sabes tú que contamos con profesionales, contigo, como técnico de accesibilidad, con profesionales de la audiodescripción, con gente que esté, usuarios también. Tenemos a veces hemos tenido alumnas con discapacidad, ciegas. Pero para mí es importantísimo que estén los profesionales y que nos traigan sus recursos también. Nos traigan maquetas, nos digan, esta fue la obra que yo he audiodescrito, lo he hecho así por esto. O sea, que la realidad, que muchas veces, intentar equilibrar, que en la academia podemos tener ese peligro, ¿no? De aislarlos un poco allí y no tener, no tocar la práctica. Entonces, eso es la forma de equilibrar los recursos, digamos. Parece muy interesante también esto que comentas, ¿no? El poner en el contexto real de luego la práctica profesional del futuro, ¿no? Y también incluso con usuarios, ¿no? Ver qué repercusión, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Qué repercusión tiene el trabajo que se está haciendo tanto en subtitulado como en audiodescripción, ¿no? Cómo lo utilizan las personas ciegas o con discapacidad auditiva, ¿no? Tener el retorno directo. Efectivamente, y ver que eso tiene sentido. Tiene sentido también el que la calidad de la accesibilidad, ¿no? La calidad de todo el trabajo que se está haciendo no nos vale cualquier cosa, sino que tiene que estar validado y que tiene que estar bien hecho, ¿no? En definitiva, ¿no? Y bueno, ya un poco para terminar, ¿cómo veis el futuro de todo esto, ¿no? De la accesibilidad sensorial ya un poco más aplicada, ¿no? ¿Qué futuro tiene, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que estamos en el futuro. Es decir, que el hecho de que ya se esté reconociendo y que se hable de ello y no se rían de ti en tu cara, como pasaba hace 20 años, y decía, mira, qué loca, ¿no? El hecho de que haya un interés, el hecho de que las universidades, que los lugares docentes, los serios, digamos, y los lugares también serios, por supuesto, museos y demás, o sea, los lugares públicos donde se comparte la cultura y donde las personas compartimos, que todos se lo estén creyendo y estén profundizando en buscar, y no solo en buscar y en hablar, sino en hacer. Bueno, pues podemos considerar que estamos en el futuro en este aspecto. El futuro, bueno, todo depende de que los recursos pues, puedan estar disponibles, ¿verdad? Porque al final, pues digamos que esa voluntad tiene que estar siempre ahí. Pero si es posible que esa voluntad esté, yo creo que todas las personas, no hay nadie que pueda negarse a un objetivo tan social. Es que ni un político puede decir que no a esto, ¿no? No. Pues sea de donde sea, ¿no? No, por la parte de la universidad, pues yo puedo, casi poniendo la mano en el fuego, decir que todos los grados de traducción e interpretación ahora mismo en España,
tienen una asignatura de accesibilidad. De una manera o de otra, este contenido se recoge y, o sea, se trata además, como debe ser, de otra forma de mediación, por no llamarlo, hay gente que no lo llama traducción, pero de mediación, aunque sí lo es traducción intersemiótica, por lo menos, entre distintos códigos, ¿no? Es como cualquier otra, como una traducción entre idiomas a la misma altura, al mismo nivel, el mismo que cualquier otra, ¿no? Es otro tipo de traducción, otro tipo de mediación. Entonces, con carta de naturaleza propia tiene, o sea, muy buen futuro. Teresa. Y yo pues comparto totalmente lo que habéis comentado, que hoy en día nadie cuestiona la accesibilidad. Es que además ya está como integrada, ¿no? Pero el gran problema son los recursos. Pero ya no por la accesibilidad, por la cultura en general. Tenemos este problema de que cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Y este es, bueno, porque es verdad, seamos sinceros, cualquier recurso de accesibilidad es un gasto, ¿no? Un gasto importante, aunque luego digas, mira, va a estar toda la vida, va a durar muchísimo, va a servir para un montón de personas, no solo las personas con discapacidad, va a servir para todos, ¿no? Todas las edades, personas mayores, que también la accesibilidad para las personas mayores es fundamental, ¿no? Pero el tema de los recursos cuesta mucho. Pero si se pudiera convencer a las instituciones, o sea, con números, es decir, vamos a ver, tantos usuarios, tantos visitantes, ¿quiénes han venido a ver por estos recursos? Sí, porque, por ejemplo, en los videojuegos, claro, se está haciendo ahora mismo esta labor, ¿no? De ver qué videojuegos venden más. Y venden más los que son accesibles. Y el mercado no es tonto. Sí, dice, de hecho, pues ya está. No nos hagas spoiler, Carmen, porque una de las mesas de próximos días, pues vamos a tratar también el tema, ¿no? Me interesará muchísimo. Entonces, bueno, pues pero ya. Yo, si me permites, yo creo sí, que, pero vamos que no es caro. Es barato. Y es barato por una razón, y es porque si se hace desde el principio, claro que hay una inversión de dineros, por supuestísimo, pero ¿es que la gente va? Es que un museo vacío, yo he visto museos vacíos cuando el museo no era pedagógico y de verdad que no funcionaba el museo vacío. Eso sí que es caro, mantener un museo vacío, pero un museo lleno de gente motivada es barato. Bueno, pues vamos a cerrar, que no nos queremos ser muy respetuosos, intentar ser respetuosos con el tiempo, ¿vale? Y bueno, al final nos hemos animado, hemos empezado un poco así, pero al final nos hemos ido animando. Y bueno, quiero daros sobre todo las gracias a las tres, de Carmen, Ana y Teresa, por haber tenido la gentileza de querer acompañarnos. Y bueno, os habréis dado cuenta que no hemos hecho la presentación del currículum de ninguna de ellas, pero ya en el programa hemos incorporado un enlace al LinkedIn de cada una de ellas y bueno, pues si tenéis más interés, pues no tenéis más que poneros en contacto con ellas, que seguro que están encantadas de poderos contestar a las preguntas que tengáis, y también recordaros que a través de la página web tenemos un enlace a un formulario para que podáis realizar las preguntas que consideréis oportuno y os vamos a contestar a través de nuestro blog del CEAPAT. Bueno, pues vamos a despedir esta mesa y vamos a tener un descanso de media horita y a continuación pues tenemos la siguiente mesa, también relacionada con la ampliación del concepto de accesibilidad, ¿no? En este caso, la mesa segunda será la nueva arquitectura inclusiva, ¿vale? Esperamos que os haya interesado y bueno, pues dentro de un ratito continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias.